El fútbol de hoy se ha vuelto casi que una partida de ajedrez y hoy les vamos a explicar cómo funciona el enfrentamiento de estructuras. En nuestros videos anteriores habíamos hablado de la estructura que da origen a todas las demás y de las 10 estructuras que existen en el fútbol. De esas 10 estructuras que existen en el fútbol hablábamos que existían 5 con línea de 4 y esas líneas de 4 se derivaban en 5 con línea de 3 y así teníamos las 10 estructuras. En este video vamos a hablar de cómo enfrentar y cómo defender, podríamos decir, cada estructura, y para eso vamos a utilizar esas 10 estructuras que hablamos, pues como lo dijimos son las únicas 10 que existen en el fútbol. Vamos a empezar antes de hablar de las estructuras, hablando de un concepto muy importante y son los emparejamientos. Vamos a usar este ejemplo donde el equipo rival utiliza 3 delanteros, que es el equipo azul, y nosotros, el equipo blanco, utilizamos 4 defensas. Quiere decir, o lo que normalmente se haría es que como entrenadores le vamos a decir a los jugadores que nuestro lateral debe emparejar con el extremo del equipo contrario, por lo cual el extremo del equipo contrario sería su par. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el volante 10 es el impar de los laterales. Lo que sucedería es que los laterales nunca deben saltar sobre el volante 10, porque en caso de que el volante 10 tenga la pelota y alguno de nuestros laterales salte sobre él, pues evidentemente el extremo quedaría solo y si la pelota llega a recibirla a ese extremo, pues se puede desencadenar una acción ofensiva que sería ya bastante difícil de defender. Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre los emparejamientos, porque es lo que nos va a tener un poquito de orden táctico y de orden, digámoslo también, en cuanto a los roles individuales de cada jugador. Teniendo en cuenta esos emparejamientos, aquí vamos a empezar a hablar del enfrentamiento de estructuras. Vamos a suponer que el equipo contrario, que es el equipo azul, forma con un 4-3-3. 4 defensores, 3 mediocampistas teniendo un único pivote y 3 delanteros. Lo primero que vamos a fijarnos siempre al momento de enfrentar estructuras es cuántos jugadores tiene el equipo rival en zona de ataque y cuántos jugadores tiene el equipo rival en zona defensiva. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener una ventaja numérica en zona defensiva y ellos tienen 3 delanteros, quiere decir que nosotros sí o sí vamos a defender con 4. ¿Para qué? Para que los laterales cada uno tenga su par y aquí en el medio un central pueda emparejar con el delantero y el otro pueda sobrar. Es muy importante siempre tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque si por ejemplo el equipo rival ataca únicamente con 2 y nosotros defendemos con 4, quiere decir que hay un jugador que nos sobra en esta línea defensiva y nos va a hacer falta en algún otro lado del campo, en algún otro sector del campo nos va a hacer falta. Pero volviendo al ejemplo, como hablamos de que el equipo rival tiene un 4-3-3, quiere decir que nosotros evidentemente vamos a defender con 4 defensores para tener uno más en línea defensiva que el rival. Ahora, el equipo rival defiende con 4 atacantes, con 4 defensores, perdón. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ponerle sí o sí 3 atacantes. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos únicamente 2, al equipo rival evidentemente le va a sobrar un defensor y si son inteligentes van a empezar a atacar o por los costados o si alguno de esos defensores se interioriza y pueden generar situaciones donde ellos sean los que tienen la superioridad numérica, la ventaja numérica. Entonces vamos a utilizar 3 delanteros, ¿para qué? Para que sus laterales siempre estén preocupados de nuestros extremos y sus 2 centrales siempre tengan un punta a quien referenciar. Por ahora tenemos 4 defensores y 3 delanteros. Ahora en el medio ellos evidentemente tienen 3 jugadores y a nosotros nos sobran 3. ¿Cómo emparejamos? Con 2 jugadores que emparejen con los volantes ofensivos del rival y uno que empareje con el único pivote. Es decir, que la formación del rival es un 4-3-3, nosotros lo contrarrestamos con un 4-2-3-1. Y así sería nuestro primer emparejamiento que, ojo, este 4-3-3 y ese 4-2-3-1 es de las únicas estructuras que se emparejan de la misma manera. Porque sea que nosotros seamos el equipo que ataca, suponiendo que seamos el equipo blanco, pues el equipo azul debería pararse 4-3-3 y si el equipo azul es el que ataca, pues nosotros como equipo blanco sí o sí tenemos que pararnos con un 4-2-3-1 para siempre estar bien emparejados. Vamos a hablar ahora del 4-3-1-2. En esta estructura, el equipo rival solo tiene 2 delanteros. Entonces, como lo dijimos, nosotros no vamos a utilizar 4 defensas porque nos sobraría uno. Vamos a utilizar 3 defensas para que cada uno empareje con un delantero y un central sobre. Y aquí en el medio, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a utilizar unos laterales que nos sobraba aquí para emparejar, formando un 3-3. Aquí en los lados, como ellos tienen defensa de 4,
pues nosotros seguimos atacando con 3 y quedaríamos así, un 3 defensores, 3 aquí en el medio, 3 línea de volantes ofensiva y un delantero, para tener un 3-3-3-1, que es una de las formaciones que hablábamos de la línea de 3, que está dentro de las 5 formaciones con línea de 3. Vamos a hablar ahora de que el equipo azul ataca con un 4-4-2, que es una formación bastante famosa en el fútbol moderno. ¿Cómo defendemos ese 4-4-2? Evidentemente ellos siguen teniendo 2 delanteros, por lo que nosotros seguimos teniendo una línea de 3. Ahora, ellos en el medio tienen 4 mediocampistas que están, podemos decirlo, esparcidos a lo largo del campo, a lo ancho del campo, perdón. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues a utilizar 4 mediocampistas también que puedan esparcirse al ancho del campo. Y así tendríamos para defender un 4-4-2, lo defendemos con un 3-4-3, que también es una estructura bastante famosa, digámoslo, en el mundo actual. Xabi Alonso ganó todo con el Bayer Leverkusen utilizando un 3-4-3 y esta es una de las estructuras pues con las que se enfrenta un 4-4-2. Por último, vamos a hablar del 4-2-2-2, que hablábamos en los videos anteriores. Era una estructura muy famosa en Colombia en la época de los 90, que era la que utilizaba Maturana. Para ese 4-2-2-2, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Como ellos siguen teniendo 2 delanteros, nosotros vamos a utilizar de nuevo la línea de 3 y aquí vamos a usar una formación que ya habíamos utilizado, que es la misma formación que utilizamos para contrarrestar el 4-3-1-2. Si se acuerdan, para contrarrestar el 4-3-1-2, contrarrestábamos con el 3-3-3-1. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen 2 delanteros, nosotros 3 defensas. Aquí en el medio vamos a utilizar 3 volantes. Evidentemente ellos van a tener un pivote o un volante que es más defensivo. Ese volante que es más defensivo se va a ver marcado por nuestro volante más ofensivo y este que es un volante mixto por uno de nuestros volantes que están en el medio, y así quedamos con un 3-3-3-1, que es la misma estructura con la que enfrentábamos el 4-3-1-2. Es decir, que esa estructura del 3-3-3-1 nos sirve para enfrentar 2 estructuras. Así hemos hablado de las 5 líneas de 4, las 5 estructuras que comienzan con línea de 4. Hablamos del 4-2-3-1, del 4-3-3, del 4-3-1-3, del 4-4-2 y del 4-2-2-2. Todas estas estructuras las podemos enfrentar unas con otras, como ya lo hemos visto. De esas 5 estructuras con línea de 4, como lo hablábamos, también existen 5 estructuras con línea de 3. De esas 5 estructuras con línea de 3, hay 2 que ya aprendimos cómo se emparejan. El 3-3-3-1, que se vería más o menos así, lo aprendimos que se emparejaba con el 4-3-1-2. Eso lo vimos ya con la línea de 4. Evidentemente aquí vemos que tiene una línea de 3. Nosotros defendemos con 4 defensores. Aquí los 3 mediocampistas se van a ver repartidos para defender de esta manera al equipo azul en el medio. Y ellos, teniendo una línea de 3, nosotros vamos a utilizar 2 delanteros y quedaríamos emparejados así. El otro que ya vimos es el 3-4-3, que lo hablábamos. El 3-4-3, que es como está, digámoslo, esparcido en el medio del campo, pues lo enfrentamos con un 4-4-2, tal cual ya lo habíamos mencionado. Así emparejamos y digamos que estas estructuras son las únicas que se repiten. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del 3-4-1-2, que se vería más o menos así, ahí sucede el cambio, ¿no? De que ya no podemos defender con línea de 4 porque tenemos solamente 2 atacantes. Entonces, de nuevo, tiramos un defensor acá para que estos dos se emparejen, este sobre, y lo defenderíamos más o menos de esta manera, que eso nos forma un 3-3, estos jugadores están un poquito aquí, 3-3-2-2. Como lo podemos ver, cada uno emparejado y los 2 delanteros contra los 3 defensores del equipo rival. La otra estructura que tenemos con línea de 3 es el 3-3-4, que básicamente se vería así. Es una estructura bastante ofensiva y aquí hay que hablar una cosa. Nosotros ayer hablábamos de que no existe línea de 5, evidentemente no existe. Y entonces, ¿cómo vamos a defender si ellos nos están atacando básicamente con 4 delanteros, ¿no? Aquí hay que hablar que lo mismo, hay 2 puntas, entonces ponemos 3 en el medio, ¡pam! Pero aquí en el medio no vamos a poder utilizar, no vamos a decir que tenemos una línea de 5, mejor dicho, porque estos 2 jugadores, si los dejamos únicamente con roles defensivos, pues evidentemente los 2 carriles del equipo contrario nos van a destruir. ¿Cómo lo vamos a utilizar? En este sentido, ellos tienen 2 jugadores que están abiertos,
vamos a emparejar esos dos jugadores que están abiertos y aquí en el medio ellos tienen otros 3 jugadores. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Vamos a utilizar 3 jugadores en el medio aquí para emparejar, para terminar emparejando. Y si ustedes se dan cuenta, el 3-3-4 de ellos lo emparejamos con un 3-3-4 nuestro. ¿Cómo es eso? 3 defensores, 3 mediocampistas y estos blancos, si bien se interiorizan para cubrir a estos interiores del equipo contrario, de normal, cuando nosotros tengamos la posesión, también se pueden abrir y quedaríamos emparejados de la misma manera. Es decir, que un 3-3-4 se enfrenta con un 3-3-4. Simplemente estos dos jugadores tienen que cumplir este rol defensivo al momento en que el equipo pierde la pelota. Y por último, hablamos del 3-3-2-2. ¿Cómo enfrentamos esta estructura? Esta estructura, de nuevo, aquí como tienen dos delanteros, tenemos nosotros línea de 3. Aquí ellos tienen 2 mediocampistas. Lo que nosotros hacemos es, emparejamos estos 2 mediocampistas ofensivos de ellos con 2 mediocampistas nuestros, estos 2 mediocampistas mixtos de ellos con 2 mediocampistas nuestros, y el volante, el mediocampista más defensivo de ellos con nuestro mediocampista más ofensivo. Y así quedamos con un 3-4-1-2, que es otra de las estructuras que explicábamos ayer con línea de 3. Y así hemos hablado de las 5 estructuras que empiezan con línea de 4, de las 5 estructuras que empiezan con línea de 3 y cómo emparejar cada una de esas estructuras. Acá hay algo que resaltar y es muy importante. Estos emparejamientos solamente se tienen que dar en el momento de la fase defensiva. Cuando ustedes atacan ofensivamente como entrenadores, simplemente tienen que, tener en cuenta qué calidad de jugadores tienen ustedes, qué características de jugadores tiene el equipo, pero no pueden pensar en atacar pensando cómo el otro equipo me ataca, porque si simplemente basamos toda nuestra estrategia en la del equipo rival, pues estamos siendo reactivos y no propositivos. Yo diría que cuando tú basas toda tu estrategia en el equipo rival, es porque evidentemente tienes inferioridad, ya sea en la calidad de tus jugadores, de pronto la plantilla es menor, de pronto juegas contra el mejor de la liga, etc. Pero defensivamente lo más normal es que siempre busques emparejar para que cada uno tenga muy claro su rol defensivo, pero ofensivamente sí proponer ya sea lo que sea y que evidentemente sea el equipo contrario quien se preocupe por defender lo que ustedes están proponiendo al momento ofensivo. Esto, como lo hablamos, es la forma en cómo emparejamos las estructuras, en cómo defendemos y en cómo hacemos para que tácticamente nuestro equipo tenga una idea al momento de defender y individualmente pues también cada uno tenga muy claro los roles defensivos de con quién debe emparejar, quién es su par y quiénes son sus impares. Si les gusta todo ese contenido de tácticas, si les gusta hablar de fútbol, no se olviden en seguirnos, en suscribirse, comenten lo que ustedes piensan del video, si piensan que estamos bien, si piensan que estamos mal. Y bueno, muchas gracias por ver este video, esperamos que nos sigan viendo, que vean los anteriores. Un abrazo y no se pierdan todo lo que les traemos.